Estábamos hablando de cómo la celebración de la liturgia eucarística es la celebración de la Pascua de Cristo, del paso de la muerte a la vida, de su muerte a su resurrección, y que con eso además también nos gana también a nosotros ese mismo paso, esa misma Pascua. Nos pasa de la muerte en que habíamos caído por el pecado a la vida eterna, nos devuelve el camino de la gracia hacia Dios. Entonces, esta celebración de la liturgia representa eso, la muerte y la resurrección de Cristo como liberación, como una acción salvadora, un sacrificio salvador, y que lo celebra, como ya vimos Melquisedec, y que es Cristo, lo celebra anunciándolo desde muchos siglos antes de su muerte, ¿sí? Con Melquisedec ante Abraham y después en la última cena con sus apóstoles también lo está anticipando, primero muchos siglos antes y luego un día antes. Está anticipando y por medio de esta liturgia eucarística que convierten el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Entonces, como aquí en el Génesis, en los comentarios de la Biblia latinoamericana, lo dice Melquisedec, que lo habíamos leído en la primera parte, y que dice: Melquisedec trajo pan y vino, ¿sí? Entonces, por eso es a semejanza, Jesús es sacerdote a semejanza de Melquisedec, y esta semejanza está ligada al pan y el vino, el cuerpo y su sangre, su cuerpo y su sangre. Entonces Melquisedec trajo pan y vino, y dice: qué extraño el personaje de Melquisedec. En el pueblo de Israel, como decíamos, los reyes no eran sacerdotes, ni tampoco se ofrecía pan con vino en los sacrificios. Sí, ya veíamos, lo que ofrecían eran animales. Entonces aquí este comentario se me hace importantísimo, que dicen aquí aparece veladamente Cristo, sacerdote y rey, que consagra el pan y el vino. Y entonces por eso les decía que estábamos ante la primer liturgia eucarística muchos siglos antes de que Cristo muriera en la cruz. ¿Por qué? Porque es una profecía, es un anuncio y es un decreto de Dios Padre como proyecto, que lo decreta en el Salmo 110. Tú eres sacerdote como Melquisedec, ¿sí? Entonces le dice Dios Padre a Dios Hijo. Entonces queda decretado por un juramento de Dios Padre a Dios Hijo: tú eres sacerdote para la eternidad como Melquisedec, ¿sí? Entonces esto queda anunciado, queda celebrada una primera liturgia eucarística, pero como un anticipo, como un proyecto, como un decreto que se anuncia a los cuatro vientos, ¿sí? Es decir, que este sacerdocio es el sacerdocio de Cristo para la eternidad, ¿sí? Entonces, este sacrificio de Jesús en la cruz, ¿sí?, y que ya celebra Melquisedec muchos siglos antes del mismo Cristo, del mismo nacimiento de Cristo, nos gana a todos la salvación. Ese es el objetivo,
es el objetivo, nos devuelve la amistad con Dios y entonces es la enorme importancia de este sacerdocio único y eterno de Jesús, el sumo y eterno sacerdote. Como aquí refiero en este pequeño libro que escribí, cito la carta a los Hebreos, dice así: hemos de aferrarnos a la esperanza que se nos ofrece. Ella es como un ancla espiritual segura y firme que penetra más allá de la cortina del templo en el santuario mismo. Allí entró Jesús para abrirnos el camino. Jesús hecho sumo sacerdote para siempre a semejanza de Melquisedec. Entonces Jesús nos abrió con su muerte y resurrección la cortina del templo y ahora podemos llegar a Dios Padre. Entonces recordemos que al morir Jesús se partió en dos de arriba abajo la cortina que cerraba el santuario del templo. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús con su sacrificio nos abrió la puerta del templo, nos dio de nuevo acceso a llegar con Dios Padre. Entonces, esto es el objetivo mayor de este proyecto de Dios, ¿sí? Es el objetivo de la Pascua y es lo que celebramos en cada liturgia eucarística, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque en Dios en el bautismo, ¿sí?, nos hace, al igual que a su Hijo, reyes, sacerdotes y profetas, ¿sí? Como Melquisedec es rey y sacerdote, y Jesús es rey y sacerdote, y también Melquisedec y Jesús son profetas, porque finalmente es la misma persona. Y la primer gran profecía es precisamente profetizar el pan y el vino, la liturgia eucarística que profetiza Melquisedec, que anuncia los cuatro vientos y con trompetas. Esto es el hecho fundamental de la salvación, ¿verdad? La Pascua de Cristo, la celebración de la liturgia eucarística, que es lo mismo que la Pascua, ¿sí? Y que la celebró Jesús también en la última cena con sus apóstoles. Entonces por eso vemos cómo Melquisedec era rey, es rey porque Melquisedec vive, como se dice en la carta a los Hebreos. Melquisedec es rey, es sacerdote y es profeta, como es esta profecía de la Pascua, de la Eucaristía, ¿sí?, que es el gran mensaje de Melquisedec. Entonces, cuando somos bautizados, recibimos este sacerdocio, este reinado y el ser reyes, profetas y sacerdotes, al igual que Jesús. Entonces, por eso somos, desde que somos bautizados, somos sacerdotes en el que se llama sacerdocio común de los bautizados, ¿sí? Y que tiene sentido al ligarnos al sacerdocio eterno y único es de Jesús. Entonces, nuestro sacerdocio tiene sentido y validez desde que nos unimos al sacerdocio de Jesús, de que compartimos ese mismo sacerdocio, ¿sí?
y desde luego el sacerdote ministerial que celebra la Eucaristía, ¿sí? Entonces, que él tiene es por el sacerdocio ministerial, no solo comparte como nosotros el ser sacerdote, profeta y rey, al ser bautizado, sino que él puede celebrar como sacerdote ministerial la liturgia eucarística, ¿sí? La puede dirigir la celebración, ¿sí? Y celebrar junto con con todo el pueblo. Entonces, por eso nosotros se dice somos un pueblo sacerdotal, un pueblo de sacerdotes, porque compartimos el sacerdocio único de Cristo, que es, como decía, la autopista segura y anchísima y amplia para llegar a Dios, que nos abrió el camino absolutamente Jesús al abrir las cortinas del templo, ¿sí? Entonces, eh, aquí la importancia del personaje de Melquisedec, que como conclusión es el personaje de Cristo, pero anticipado, como ya es como Melquisedec es un profeta que profetiza a él mismo y a su misma y a su misma Pascua y a la liturgia eucarística. Entonces, el gran grito de Melquisedec, el gran anuncio de Melquisedec que nos está dando, el gran mensaje que nos está dando es: pongan atención, la liturgia eucarística es la parte medular de nuestras vidas y de la vida de la Iglesia, ¿sí? Y esto es un hecho para siempre, desde siglos antes, con Jesús, y ahora 20 siglos después, que se sigue celebrando la liturgia eucarística, ¿sí? En esto de la centralidad y la importancia por su centralidad en la vida de la liturgia eucarística, sentí yo este mensaje, esta emoción interior para escribir este libro, este pequeño librito que se llama La liturgia eucarística, centro de la vida cristiana. Sentí yo esta necesidad de dar este mensaje, ¿verdad? Que ya nos lo da Melquisedec, que nos lo da la Iglesia, ¿sí? Pero que es una necesidad urgente en la actualidad. Y aquí lo refiero, les voy a leer esta urgencia y esta importancia de hacer la liturgia eucarística el centro de nuestra vida. La reflexión que hago es que la liturgia eucarística requiere urgentemente un esfuerzo por parte de todos para que la pongamos en el lugar que debe tener, el centro de nuestra vida cristiana, el centro de la vida de la Iglesia, la cumbre y manantial de nuestra vida cristiana y de la vida de la Iglesia. Bueno, este mismo mensaje, ¿verdad? También lo da la Iglesia, ¿sí? Y también la Iglesia sintió esta emoción y esta necesidad. Y esto surgió con el Concilio Vaticano II, que inició el Papa Juan XXIII en 1962 y que concluyó Paulo VI, ¿sí? Unos años después. Entonces, cuando se preparaba en esos tiempos, en principios de los 60, el concilio, se tenía una temática y después vieron como que no les gustó a nadie, no tuvo eco, no tuvo éxito, y
y se cambió la temática y en esto también intervino el Papa Juan XXIII, en donde se dieron cuenta que el tema más importante que había que tratar en el Concilio Vaticano II era la renovación de la Iglesia y la renovación especialmente de la liturgia y especialmente de la liturgia eucarística. Entonces, porque se dieron cuenta de la importancia que tiene la liturgia eucarística y que se había anquilosado, que se había estancado, ¿sí? Entonces, que la gente ni entendía, porque se celebraba en otro idioma al que hablaba, la gente no entendía esta liturgia ni su importancia, ni había una participación, ¿sí? Desgraciadamente actualmente, aún con todo lo que ha mandado el concilio, sigue habiendo en buena medida este problema de que requiere de que estudiemos, comprendamos la liturgia y la vivamos como debe ser adecuadamente. Entonces, se dieron cuenta ahora por moción del Espíritu Santo de que era el tema más importante y urgente, la renovación de la liturgia eucarística, la actualización también. Entonces, esto, el concilio sacó unos documentos que están en estos documentos conciliares, y uno es el Sacrosanctum Concilium, y en el Sacrosanctum Concilium número 2 dice esto, que fueron ya de las conclusiones después de haber estudiado cómo renovar la liturgia y a la Iglesia por medio de la liturgia, especialmente la liturgia eucarística. En efecto, dice así el Sacrosanctum Concilium, en efecto, la liturgia por cuyo medio se ejerce la obra de nuestra redención, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía. Y más adelante, en Sacrosanctum Concilium número 10, dice: la liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. ¿Sí? Entonces, ¿cómo llegaron a estas conclusiones? En la primera cita nos dicen: en la liturgia se ejerce la obra de nuestra redención, que es lo que veníamos estudiando, o sea, la Pascua, la redención. Y en la otra cita, como la centralidad de la liturgia es la cumbre de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. Entonces, es lo que les venía diciendo, la importancia y la centralidad de la liturgia eucarística. Es interesante que yo estudiando esto para escribir este libro, encontré una cita de una aparición de la Virgen, que es la aparición de la Virgen María en Garabandal, que dio un mensaje, se apareció muchas veces, y dio un mensaje el 18 de octubre de 1961. Las apariciones de Garabandal no han sido todavía aprobadas por la Iglesia, pero no han sido rechazadas, están en fase de estudio. Pero yo no conocía nada de estas apariciones, pero me llamó demasiado la atención el mensaje de la Virgen. En primer lugar, porque fue en 1961 cuando se estaba preparando el concilio y cuando se estaban dando cuenta de que había que poner como el punto más importante de estudio a la liturgia. Y entonces dice aquí el mensaje de la Virgen en Garabandal del 18
de octubre de 1961. Si no tomamos el camino de la cruz, si la Eucaristía no es el centro de nuestras vidas y de cada uno de nuestros días, si no somos buenos, si no nos convertimos, el Señor no tendrá más remedio que intervenir para que comprendamos la importancia de lo que está en juego, nuestra salvación. Y me llamó demasiado la atención lo que dice la Virgen. Si la Eucaristía no es el centro de nuestras vidas y de cada uno de nuestros días, que es el mismo mensaje y conclusión del Sacrosanctum Concilium, ¿sí? Entonces, esto fue este es un mensaje importantísimo y además corresponde al mensaje de la Iglesia en el concilio, ¿sí? Entonces, pues esto es lo que les quería comentar. Luego, por otro lado, les quería también comentar otras citas donde de otros documentos de la Iglesia donde se reafirma y donde se afirma que la liturgia eucarística es el centro de la vida cristiana y el centro de la vida de la Iglesia. Tenemos este documento es la Institución General del Misal Romano, en los números 16 y 17 de su primer capítulo, dice así: la celebración de la misa como acción de Cristo y del pueblo de Dios, ordenado jerárquicamente, es el centro de toda la vida cristiana para la Iglesia universal y local, y para todos los fieles individualmente, pues en ella se culmina la acción con que Dios santifica en Cristo al mundo y el culto que los hombres tributan al Padre, adorándolo por medio de Cristo, Hijo de Dios, en el Espíritu Santo. Además, se recuerdan de tal modo en ella a lo largo del año los misterios de la redención, que estos nos hacen presentes. Todas las demás acciones sagradas y cualesquiera obras de la vida cristiana se relacionan con esta, proceden de ella y a ella se ordenan. Esto es muy importante. Es decir, como dice aquí, todas las demás acciones sagradas y cualesquiera obras de la vida cristiana se relacionan con esta, proceden de ella y a ella se ordenan. Es decir, todas las acciones, las demás acciones, pues están todos los demás sacramentos, todas las demás oraciones, como el rosario, como la liturgia de las horas, todo lo demás, como el catecismo, todas las demás acciones de la Iglesia que hace, como dice aquí, se relacionan con con la liturgia eucarística, proceden de ella y a ella se ordenan. Es por consiguiente de sumo interés que de tal modo se ordene la celebración de la misa o cena del Señor, que ministros y fieles, participando cada uno a su manera, saquen de ella con más plenitud los frutos para cuya consecución instituyó Cristo nuestro Señor el sacrificio eucarístico de su cuerpo y sangre, y confió este sacrificio como un memorial de su pasión, resurrección, a la Iglesia, su amada esposa. ¿Sí? Entonces, este es otro documento entonces que nos habla exactamente de lo mismo.
En el Catecismo de la Iglesia Católica también lo deja muy claro, ¿verdad? En el 1066 dice: en la liturgia la Iglesia celebra principalmente el misterio pascual, ¿sí? Es lo que yo les comentaba, por el que Cristo realizó la obra de nuestra salvación. Y en el número 1324 dice: la Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana, como lo dice también el concilio. Los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolados, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. Como ven, es el mismísimo mensaje que se nos está dando de una manera muy clara. Por último, les quiero decir otro de los documentos, que es un libro de un padre liturgista, el padre Alberto Aranda, misionero del Espíritu Santo, y que el libro se llama Manantial y Cumbre, en donde dice el padre Aranda: la liturgia ha sido presentada por el concilio como cumbre y fuente de la actividad eclesial, centro del centro. Ahora se nos dice que la plegaria eucarística es el centro de la Eucaristía, es decir, es el centro del centro del centro. Aquí es donde focalmente se hace el memorial del Señor, donde su Pascua vitalmente se hace presente para nosotros. Entonces, es importante que estudiemos a fondo qué es la liturgia eucarística. En otro video seguramente explicaré qué es la liturgia eucarística, en qué consiste, qué partes tiene la plegaria eucarística. Pero ahorita, con estos videos sobre Melquisedec, es muy importante porque es la esencia de lo que es la liturgia eucarística, y que nos los deja veladamente ya y expresado de una manera, por otro lado, cuando ya lo entendemos muy clara, la importancia de la liturgia eucarística, la centralidad, que es el centro de toda la historia de la salvación, de toda nuestra salvación, y por lo tanto de toda la Biblia, y que debe ser el centro de la vida cristiana de cada uno de nosotros. Entonces, finalmente es el gran mensaje de Melquisedec, que es el mismo Cristo que nos deja este mensaje, y que debemos de llevarlo a la vida. Entonces, es lo que yo quisiera que quedara en cada uno de ustedes muy clara, la esencia de lo que es la liturgia eucarística y cómo está anunciada y vivida por Melquisedec, Cristo, y cada uno de nosotros cuando asistimos y participamos de esta liturgia eucarística en la Sagrada Misa. Muchas gracias.